Dale. Espera que silencio acá un micrófono. No, está apagado el mío. Ahí vamos. Dale. ¿Pero está apagado? Bueno, dale, vámonos. Sí, tenemos Dale. retorno. Ahora sí. Bueno, vamos a ver tomografía de cráneo en la urgencia. En teoría era de lesiones traumáticas, pero le vamos a agregar varias cosas para que los chicos que empiezan sepan cuál es la utilidad de cada estudio y para qué lo pedimos más o menos y qué es lo que podemos encontrar en la urgencia, que son un montón de cosas, más allá del traumatismo. ¿Sí? Miren, vamos a ver, trauma, isquemia, lesiones ocupantes de espacio, infecciones o inflamación cerebral, sangrado, trombosis, ¿sí? Un montón de patologías que el primer estudio o el primer contacto muchas veces es la tomografía, ¿sí? Porque es mucho más fácil, es más accesible, se hace más rápido, no tiene tantas contraindicaciones, generalmente no hace falta la inyección de contraste en un primer momento, entonces por todas esas cuestiones es súper fácil, para los niños es mejor, personas que se están moviendo, con alteración de la conciencia. Esa facilidad te permite, y al mismo tiempo la rapidez en la adquisición, que sea el método de primera elección en muchas patologías, ¿sí? Después, la resonancia se usa mucho, pero se ha ido cambiando la cuestión. Ya cada vez se usa más la resonancia, pero de todas maneras siempre van a estar en contacto con la tomografía. Vamos a ir viendo. Esto, miren, este es el Colegio Americano de Radiología, buscan para cada patología que se les ocurra en diagnóstico por imágenes, te dice los grados de recomendación de cada estudio. Por ejemplo, trauma de cráneo con pérdida de conocimiento, una placa de cráneo, que a veces te llaman los pediatras, que tiene 0 de recomendación. O el puntaje 9, digamos, que está totalmente contraindicado. ¿Sí? No es contraindicado, pero no te aporta nada, no sirve. Estos criterios los pueden encontrar para dolor en fosa ilíaca derecha, sangrado menstruales, dolor de cabeza, dolor de pecho, dolor abdominal, de lo que se les ocurra, está todo y cuál es el mejor estudio complementario para pedir. ¿Sí? Bueno, en el caso de la tomografía, siempre en todos esos casos que yo que anoté ahí, es el primer método que ustedes deberían pedir. ¿Sí? Por ejemplo, el peor dolor de cabeza de su vida. Trauma de cráneo menor con un Glasgow de más de 13. Síndrome neurológico focal nuevo o empeoramiento de uno conocido, ¿sí? Menos de 6 horas de evolución, sospecha de stroke. Sospecha de hemorragia subaracnoidea, sospecha de hemorragia parenquimatosa, ¿sí? Pacientes que los encuentran en la casa con pérdida de la conciencia y no saben ver por qué, o con emergencia hipertensiva, le piden la tomografía, ¿sí? Siempre lo mejor. Alteración del estado mental, ¿sí? O cualquier riesgo de hemorragia intracraneal aumentada, digamos, ya sea coagulopatías de cualquier tipo de enfermedad, anticoagulación, uso de drogas, ¿sí? O cualquier efecto de masa que uno sospeche, tomografía, ¿sí? Objetivo de la clase, reconocer lesiones más frecuentes y aprender algunos que otros signos radiológicos, ¿sí? Entonces vamos a aprender a diferenciar qué es una tomografía. Este tipo de tomografía, que ya vamos a ver que no es normal, aunque lo parezca. Lesiones ocupantes de espacio. Lesiones traumáticas penetrantes. Isquemia, por ejemplo. Vamos a ir viendo a lo largo de la clase cómo diferenciar cada una de estas lesiones. Vamos a ver hernias cerebrales, porque van a ver que a medida que se produce efecto de masa, la traducción en el parénquima encefálico son las hernias, ¿sí? Los distintos tipos de hernias, como el cráneo
Es una bóveda, no se mueve, tiende a protruir por donde pueda y al final por los agujeros del cráneo, ¿sí? Y está dividido también por las meninges, ¿sí? Las meninges son rígidas, la dura madre y la hoja del cerebro son rígidas, son estructuras duras, se van a comportar casi como un hueso, ¿sí? Y y vamos a tener 3 compartimentos, que es la fosa craneal anterior, que es donde se apoya el lóbulo frontal por encima de las órbitas, la fosa craneal media, donde apoyan los lóbulos temporales, y la fosa craneal posterior, donde ya descansa todo el cerebro, ¿sí? Fíjense cómo las clasificamos a las hernias en intracraneales y extracraneales. Extracraneales cuando hay una solución de un defecto en el cráneo y el tejido encefálico se sale para afuera, digamos. Esto generalmente es con craneotomías o una lesión conminuta, ¿sí? Pero va acompañado de bastante edema, digamos. Después las hernias pueden ser subfalcina, transtentoriales o tonsilar, ¿sí? Tonsilar es cuando afecta a las amígdalas del cerebelo, ¿sí? Transtentoriales es cuando alguna parte del tejido cerebral desciende por la tienda del cerebelo, ¿sí? A través del borde libre de la tienda del cerebelo. Y sulfalcina es cuando atraviesa la hoz del cerebro, ¿sí? Sulfalcina se llama por falx en inglés de la hoz del cerebro, ¿sí? Vamos a ver. Este es un grafiquito que los explica un poco mejor. Fíjense, acá está la hoz del cerebro, ven que lo ponen como si fuera parecido a un hueso, ¿sí? La hoz no se va a mover, se va a mover el cerebro. La tonsilar, vamos a ver acá las hernias transtentoriales, que son varias, ¿sí? La subfalcina y la extracraneal, ¿sí? Vamos primero con la subfalcina, vamos rápido. Es la desviación de la línea media, básicamente, para que lo entiendan mejor, pero es la herniación del cíngulo por debajo de la hoz del cerebro, ¿sí? Es la circunvolución del cíngulo que protruye por debajo de la hoz del cerebro, ¿sí? Y como consecuencia, no es solo ver la hernia, digamos, sino es ver qué síntomas o qué consecuencias trae. Comprime un par craneal, comprime una arteria, porque el clínico o el cirujano, neurocirujano o el neurólogo lo que hace es buscar síntomas clínicos de pares craneales o algún reflejo para ver qué es lo que puede estar afectado, ¿sí? Entonces cada hernia te puede dar distintos tipos de afectación o compromiso extra. No solo vos, por ejemplo, tenés un efecto de masa, se desvía la línea media, aprieta la cerebral anterior, sumas al efecto de masa de lo que sea que tengas, un tumor o una hemorragia, le sumás el infarto que va a empezar a producir, ¿sí? Entonces, acá tenemos una lesión hemorrágica y vemos cómo se empieza a desplazar la línea media siempre hacia el lado contralateral, ¿sí? Eso siempre se mide, ¿sí? Y lo reflejamos en el informe. Acá de nuevo, fíjense cómo está todo el cerebro desplazado y empieza a protruir esta parte del encéfalo por debajo de la hoz del cerebro, ¿sí? Transtentoriales significa que atraviesan o intentan atravesar la hoz del cerebro, la hoz del cerebro, no, la tienda del cerebro, ¿sí? Pueden ser descendentes o ascendentes, ¿sí? Para que sean ascendentes, el efecto más tiene que estar abajo, tiene que estar en el cerebelo, en el tronco encefálico, para que vaya para arriba. Y descendentes al revés, tiene que estar por encima de la tienda del cerebelo para que caigan, ¿sí? Pueden ser laterales o centrales. Cuando son laterales, afectan al lóbulo temporal, ya sea hipocampo o amígdala temporal es lo más frecuente. Y cuando son centrales, es el mesencéfalo, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, ustedes siempre como parámetro, a ver si tengo algún gráfico. Bueno, como parámetro, siempre alrededor del mesencéfalo, digamos, siempre tiene que haber líquido cefalorraquídeo, tiene que haber algo de espacio aracnoideo. Por más que sea muy finito, tiene que haber algo, ¿sí? Cuando se empieza a borrar ese espacio, como lo vemos acá, ¿sí? Significa que está empezando a producirse el descenso o la hernia, ¿sí? Después la buscamos bien en otros planos, pero fíjense, tiene el efecto de masa acá, y acá perdimos el espacio aracnoideo que nos separa del mesencéfalo, ¿sí? Vamos a ver el mismo ejemplo. Fíjense, tenemos la hemorragia, varios puntos de hemorragia, y acá, siempre entre el mesencéfalo y la tienda del cerebro, que es esta línea densa, tiene que haber un poquito de espacio aracnoideo,
¿sí? Fíjense que no hay nada y empieza a descender hacia abajo. Estos son casos que son un poco más distintos. Fíjense acá como tenemos el espacio aracnoideo que yo se los menciono, ahí tuvo una hemorragia el paciente y de este lado, ¿sí?, ya está más borrado, hay que ver más arriba qué era lo que tenía. Y este caso también, otro paciente tiene una lesión isquémica enorme en el hemisferio cerebeloso y empieza al revés, a protruir un poquito para arriba, ¿sí? Son lesiones transtentoriales pero ascendentes, ¿sí? Recuerden, ya vamos a ver, el infarto puede producir edema tan severo que el efecto de masa sea crítico, ¿sí? De nuevo, miren, mucho más sutil. El paciente tiene unas colecciones subdurales, ¿sí? Y acá ven, no hay espacio subaracnoideo que rodea el mesencéfalo. Y si vemos acá, ahí está el borde de la tienda del cerebelo, tampoco, no hay espacio aracnoideo y empiezan a decaer las amígdalas temporales y el hipocampo, ¿sí? Fíjense, yo le voy a poner una resonancia acá, se los ejemplifico mucho mejor. La línea negra es la tienda y ahí se le cayó al paciente, empiezan a descender los lóbulos temporales, ¿sí? Y las colecciones subdurales. Ahí se los remarco para que lo vean mejor. La hernia tonsilar es descenso de las amígdalas cerebelosas por el foramen magno y va a producir la compresión sobre el tronco encefálico. Estas son bastante graves, ¿sí? Son críticas y siempre son complicadas. Hay que diferenciarlas muchas veces de la malformación de Chiari, pero va acompañado de un cerebro normal, digamos, o de un cerebro relativamente normal sin una lesión de masa o edema cerebral, ¿sí? No confundir. La hernia tonsilar no siempre es de origen edematoso o compresivo o por efecto de masa. Fíjense, este paciente acá no hay cuatro ventrículos, ojo, siempre usen todos los cortes para identificar bien. Tiene que haber espacio aracnoideo por delante del tronco encefálico y tiene que haber, el cuarto ventrículo tiene que existir. Bueno, acá no hay nada, ¿no? Y el cerebelo llega hasta acá abajo. Para verlo mejor, tenemos la resonancia del mismo paciente. Fíjense que está todo colapsado, todo el espacio aracnoideo colapsado, y hasta acá llegaba la amígdala cerebelosa, ¿sí? Una hernia. Esta hernia era completa de todos los espacios, digamos. Era una hernia central porque el tronco, el mesencéfalo estaba descendido, y era una hernia tonsilar y del tronco encefálico también, porque estaba todo descendido. Sí, acá se comprime el tronco basilar, se isquemia, todo es un desastre. Y tengan en cuenta que cuando se producen lesiones grandes, como esta, se mezclan las hernias. Empieza a haber más de una hernia, ¿eh? Acá tenemos desviación de la línea media y fíjense como incluso la hemorragia empieza a descender por la tienda del cerebro. El efecto de masa es muy grande. De nuevo, ¿ven? No hay espacio aracnoideo de este paciente, tenía la hernia central, lateral, o sea, tenía la hernia transtentorial, descendente, lateral, central, desviación de la línea media y una hernia tonsilar también, ¿ves? Fíjese acá, está todo colapsado. Este paciente creo que no llegó muy lejos después de esto. Tenía como 4 o 5 hernias al mismo tiempo, ¿sí? Entonces eso nos lleva después al trauma de cráneo, que son extremadamente frecuentes, o sea, son 10, 15, 20 tomografías por día por trauma de cráneo. La mitad no tiene nada y la otra mitad, perdón, el 90% no tiene nada y el 10% quizás tenga algo con suerte. Miren, 65 millones de casos por año y capaz que haya que actualizarla a la estadística. La escala de Glasgow es el parámetro más importante. Siempre el Glasgow es lo que determina la gravedad de lo que fue el trauma de cráneo. Independientemente de la tomografía, vos podés tener una tomografía patológica y un Glasgow de 15 y el paciente está bien, o una tomografía casi normal y el paciente con un Glasgow muy deteriorado, que nos tiene que llamar la atención, hay que rever la imagen, ¿sí? Hematoma epidural, subdural, contusiones, hemorragia subaracnoidea traumática, lesiones vasculares y daño axonal. Son más o menos el espectro de cuestiones que podemos encontrarnos en la tomografía, ¿sí? Para que sepan, hematoma epidural, vamos a estudiar acá las meninges y
los compartimentos del cráneo, tenemos el cráneo, la dura madre que tiene dos capas, ¿sí? Una que está firmemente pegada al hueso, ¿sí? Y otra capa más por dentro, ¿sí? Ahí esas capas, cuando se separan, se produce el hematoma epidural, ¿sí? Después, después de la dura madre viene el aracnoide, ¿sí? Que el aracnoide está pegada a la dura madre, y entre el aracnoides y la dura madre está el espacio sudural, ¿sí? Y después, entre el aracnoides y la pía madre, recuerden la meninge que va firmemente adherida al cerebro, está el espacio subaracnoideo, ¿sí? Entonces acá ejemplificamos el hematoma epidural, el sudural, la subaracnoidea y bueno, después la hemorragia parenquimatosa. El hematoma epidural, entonces, como habíamos dicho, es entre la meninges, entre la dura madre y el cráneo, ¿sí? Se produce generalmente por sangrado de una arteria, la más frecuente la meninge media, o por un seno dural. Recuerden, los senos, el seno longitudinal superior, los transversos, tienen localización extradural, ¿sí? Entonces, la ruptura de uno de esos senos puede dar hematoma epidural, ¿sí? Generalmente van asociados a fractura, es muy frecuente que estén asociados a fractura, entonces hay que buscarla. La morfología en general es biconvexa, es decir, el lente biconvexo. Esto es importante, no cruzan las suturas, es decir, donde la meninge, la dura madre se adhiere es a la sutura, está firmemente adherida, está pegada, entonces no la va a separar. Solamente se separa si la fractura es severa y destruye la unión esa. Si no, no atraviesa suturas. Sí pasa que atraviesa la línea media el hematoma epidural. ¿Por qué? Cuando la hoz del cerebro viene, cuando la dura madre viene y llega a la línea media, en lugar de adherirse para arriba a la sutura sagital, se invagina y se mete para adentro y forma la hoz del cerebro. Entonces, si el paciente se quiebra arriba, rompe el seno longitudinal superior, el hematoma puede cruzar la línea media tranquilamente, ¿sí? Pero posteriormente no va a llegar a cruzar las suturas. Generalmente son graves, tienden a continuar sangrando, generan mucho efecto de masa, a pesar de tener un tamaño pequeño. Fíjense, el paciente no es tan grande el hematoma, vamos a ver hemorragia mucho más grande, y la desviación ya del paciente está con compromiso importante. Fíjense, esto tenganlo en cuenta, siempre las fracturas a veces son horizontales, de disposición horizontal, entonces el corte axial te pasa por acá y después por acá y no lo viste, ¿sí? Entonces, siempre pídanle a los licenciados que le hagan los tres planos del óseo, ¿sí? Acá vamos a ver un ejemplo, un niño que se cayó de la cama en la casa, viene, ¿sí? 3 de la mañana, sangrado biconvexo, ¿sí? Mucho efecto de masa, obviamente, desviación de la línea media, y fíjense, acá hay una sutura, está pegada, y acá había otra sutura, está pegada, no la atraveso. Iba después, tenía de nuevo la misma morfología, y fíjense la fracturita. Eso fue un sangrado de la meninge media, el paciente, fíjense cómo se demoraron mucho en el tratamiento, y terminó con toda esta área isquémica, ¿sí? Por compresión directa. Vamos al hematoma subdural, son entre la aracnoide y la dura madre, como la había mencionado. Fíjense que en este espacio subdural atraviesan un montón de venas, ¿sí? que salen, que son las venas que van saliendo del cerebro e ingresan a los senos durales, ¿sí? Estas venas en los traumas se desgarran y muchas veces en los pacientes ancianos se van poniendo frágiles, ¿sí? Entonces son traumas mínimos, paciente que se golpeó la cabeza abriendo la puerta de la cocina, digamos, se tropezó en la casa y después viene a las 3, 4 semanas con mucha alteración de la conciencia. Eso es muy frecuente. Paciente más de 70 años que tuvo un trauma tonto, que no le dieron bola, y a las 3 semanas empieza con síntomas porque empezó a sangrar tan lentamente que hace los síntomas tardíos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un hematoma sudural que fíjense que van a atravesar las suturas, ¿sí? Pero no atraviesa la línea media. Cuando llega a la parte de la línea media, copia la hoz del cerebro y se mete para abajo, ¿sí? Entonces, cuando vean hemorragia adyacente al lado del cerebro, generalmente de localización sutural.
¿Eh? Ven, fíjense, lesiones traumáticas, ya tiene pacientes contusiones, se golpeó de los dos lados de la cabeza, se fue rebotando y tiene una hemorragia grande, ¿sí? Esta tiene morfología cóncavo-convexa, es decir, convexa del lado que copia el cráneo y cóncavo del lado interno, ¿sí? No siempre se dejen llevar tanto por la morfología, porque si tú lo pones en coronal, capaz que es biconvexo, ¿sí? Fíjense siempre, si atraviesa una sutura y la sutura no está fracturada, es sudural. ¿Mm? Y después, de nuevo, depende del cerebro del paciente, es el efecto de masa que le va a producir. Si un paciente normal, joven, tiene un hematoma sudural laminar, pero ya tiene bastante desviación de la línea media, le está molestando bastante al paciente. En cambio, este paciente ya tenía 80 años, con el cerebro bastante atrófico, puede sangrar un montón más y capaz que se lo pilotea un poquito mejor. Tenía bastante desviación de la línea media igual, pero se la aguanta un poco mejor a la carga de hemorragia, digamos. Pasemos a las contusiones, después vamos a ver las suracnoideas. Las contusiones o moretones cerebrales son lesiones que se producen en el parénquima, ¿sí? Pueden ser hemorrágicas o no, generalmente son hemorrágicas, y es por golpe directo, digamos, por golpe del cerebro con algo duro, ¿sí? Algo duro es el hueso y las meninges, ¿sí? La hoz del cerebro y la tienda del cerebelo son rígidas, lo vuelvo a repetir para que no quede en duda. Entonces, cuando choca ahí el cerebro, se producen las contusiones. Y fíjense el patrón, este es un esquema que le dibujo el patrón de dónde son las lesiones más frecuentes, ¿sí? Siempre el sector basal, ¿ves? El sector basal y anterior de los lóbulos frontales es el sector más frecuente de contusiones, más frecuente. Después los lóbulos temporales, ¿sí? En menor medida occipital, y después más abajo el cerebelo o el tronco encefálico cuando choca contra la tienda, ¿sí? Y recuerden, no solo es el golpe, sino el contragolpe, ¿sí? Esto es muy frecuente que, por ejemplo, pacientes se desmayan, caen con el occipital y cuando vienen al estudio las hemorragias son todas frontales. Eso, en el rebote se lastimó el frontal. ¿Sí? Entonces, golpe y contragolpe, siempre ténganlo en cuenta, porque si se y pregunten dónde se golpeó para buscar el lado contralateral. Si es que saben. Lo más frecuente es que dice, yo no lo vi, yo no lo revisé, no es paciente mío, no sé, me dijeron que pregunte el informe. Pero bueno. Fíjense, este paciente, ¿ve? Golpe directo, ahí tiene una fractura. Y acá tenemos hay un poco de hemorragia en el espacio sudural, pero hay contusiones hemorrágicas, ¿sí? Tengan en cuenta que las contusiones hemorrágicas cambian con el paso de los días. A veces, el primer día suelen ser pequeñas, y con el paso de los días aumenta el edema, aumenta el tamaño, no necesariamente clínicamente empeoran, pueden empeorar o no, pero muchas veces cambian y no es tan patológico, es esperable, digamos. Fíjense las consecuencias de las contusiones, cómo van quedando como cavidades, pacientes que se les tiene que hacer craneectomía. Acá otro paciente que él chocó contra un poste sin casco. Fíjense, de contusiones hemorrágicas que había tenido, le quedó los lóbulos frontales completamente dañados, digamos. Vamos a ver otro caso. Este fue un paciente que me acuerdo que vino por síndrome vertiginoso y se cayó en la casa, ¿sí? Y la sospecha era de ACV. Se le hizo un rezo primero por el ACV, no sé qué, y el rezo se veía contusiones, digamos. Pero supuestamente no se había caído o el trauma había sido mínimo. Fíjense, bueno, le hacen la tomografía y eran todas contusiones hemorrágicas frontales. Miren la fractura que tenía. Ahí. El paciente se desmayó, cayó para atrás y las contusiones fueron adelante. Entonces los síntomas fueron de otra cosa. Miren cómo pueden progresar. Se dematiza, genera mucho efecto de masa. Le sacaron todo el cráneo prácticamente. Y estas son las otras consecuencias de las hernias que yo les había hablado, ¿sí? Las hernias centrales o transtentoriales descendentes de cualquier tipo pueden comprimir las arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Entonces dan estas lesiones en territorios vasculares, que son lesiones isquémicas. Entonces el paciente tiene problema en el lóbulo frontal
por las contusiones hemorrágicas y problemas en el occipital por la isquemia, ¿sí? Este paciente fue bastante grave y en teoría había sido una pavada del golpe. Hemorragia subaracnoidea traumática, recuerden, entre la pía madres y la aracnoide en el espacio subaracnoideo, ¿sí? A diferencia de las hemorragias subaracnoideas de origen vascular como aneurismáticas o malformaciones, suelen ser de menor cantidad, ¿sí? Y están en cercanía al sitio del golpe, ¿sí? No van a encontrar una hemorragia subaracnoidea contralateral a un golpe o en otro sitio del golpe, digamos. Acá tenemos fractura con hundimiento, hemorragia parenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea adyacente, ¿sí? Chicos, siempre que vean una hemorragia subaracnoidea en un paciente, es algo que tiene un charco en la cabeza, que uno diga, esto sí o sí fue una hemorragia aneurismática. Siempre que vean una hemorragia subaracnoidea y un trauma no tan como este, que está fracturado, piensen, ¿qué fue primero, la hemorragia y se cayó o se cayó y sangró? Porque muchas veces nos quedamos en que una hemorragia subaracnoidea traumática no se lo estudia el paciente como corresponde y en realidad fue una aneurisma que sangró leve, digamos. Entonces siempre ténganlo en cuenta. ¿Qué fue el primero? ¿El sangrado y la caída o la caída y el sangrado? Ténganlo en cuenta. El mismo paciente en el plano coronal, fíjense que el resto del cerebro no tiene hemorragia subaracnoidea. Daño axonal difuso. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que lo estudien, que lo sepan, porque la situación es la siguiente. El paciente viene, está mal. Mal, no lo pueden levantar, está delirando en el tomógrafo y la tomografía está aceptable o relativamente normal, ¿sí? Entonces siempre tengan ojo con esto, porque a veces no se ve nada o a veces las lesiones son muy sutiles, ¿sí? Lesiones por cizallamiento son lesiones por cizallamiento en zonas de tejido cerebral con distinta densidad. Entonces, el cambio de la sustancia gris con la sustancia blanca en densidades distintas. Entonces, ahí la fuerza que produce de aceleración y desaceleración se produce una tracción y un cizallamiento, ¿sí? Tiene 3 grados esto. Grado 1, cuando afecta a la sustancia blanca subcortical, es decir, en el sitio donde se rompió. Grado 2, cuando afecta al cuerpo calloso. Y grado 3, cuando es el tronco encefálico. Y los pacientes suelen estar peor clínicamente de lo que se ve en las imágenes. Si el paciente ustedes ven signo de daño axonal difuso, asuman que el trauma fue grave, ¿sí? Que fue de alto impacto. Lo mismo, si ustedes encuentran un paciente que tiene el trauma, un accidente de auto, y ven hemorragia ventricular, sospechen que el trauma fue grave, ¿sí? Y díganselo a lo de las guardias, porque no es normal una hemorragia ventricular en un trauma. Este es un esquema, fíjense, eso es el axón lo que se lesiona y va a producir una lesión isquémica, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo bien chiquito de una lesión traumática en el tronco. Este es un paciente de Claudio, que me acuerdo que tenía eso nomás y estaba delirando en el tomógrafo, puteaba, no sé qué, después en la terapia se descompensó. Bueno, es un foco de daño axonal difuso. Puede ser muy sutil, después le hacen la resonancia y no es tan sutil, está bastante mal. Pero para que lo tengan muy en cuenta, a estas lesiones son complicadas. Bueno, lesiones por cuerpo extraño te vienen con el antecedente y ven la lesión penetrante. Digamos, estas son complicadas. Este paciente le había explotado un motor en la cabeza, en la cara, digamos, y a través de la órbita y el piso y el techo de la órbita le entró todas las esquirlas adentro, ¿sí? Y esto a veces puede pasar, es un drenaje ventricular que quedó fuera del ventrículo, ¿sí? Eso es importante. Lesiones vasculares de origen traumático, ¿no? Son poco frecuentes. Entonces, las arterias se pueden disecar u ocluir secundario al trauma y menos frecuentemente generar algún tipo de fístula, ¿sí? Entonces siempre fíjense, es importante que en las fracturas vean la base del cráneo, por donde ingresan las arterias, ¿sí? Y el primer elemento vertebral, digamos, la primera vértebra cervical, para ver si hay compromiso, si puede llegar a haber compromiso vascular, ¿sí? Fíjense, este paciente ahí tenía un trauma
y tenía una fractura de la base del cráneo ahí en el efenoides. ¿Sí? Bueno, tuvo su trauma, él se fue, no sé qué, había tenido una serie de complicaciones, incluso se había infartado y fíjense, vuelve a los meses. Viene con un aneurisma. Ahí tiene como una imagen sacular, un aneurisma eso. Vos volvés hacia atrás, no tenía un aneurisma el paciente. O sea, no es que nadie se lo pasó por alto, es que esa arteria se rompió y con el tiempo se generó un pseudoaneurisma. ¿Sí? Acá queda chica en esta pantalla, pero acá tenemos una paciente que dio varios tumbos en el auto y, fíjense, tuvo una disección carótida traumática en la carótida de los vasos del cuello. ¿Sí? Van a ver que los politraumas siempre van con angio de vaso del cuello por el miedo a la disección carótida. Y este es otro paciente que tuvo una fractura muy compleja del macizo facial y de la base del cráneo, y de manera precoz, que es lo más raro, hizo una fístula carótido-cavernosa. ¿Sí? Fíjense, esta es la arteria carótida interna. ¿Sí? Y alrededor el seno cavernoso salió bien angiográfico, no estaba opacificado. Y fíjense del otro lado cómo hay un lago sanguíneo de que se está mezclando todo. Al mismo tiempo el paciente tenía opacificación temprana de la vena oftálmica, ¿sí? Entonces ahí ya te habla del proceso fistuloso. Acá el paciente tenía el ojo salido, rojo, dolor, ¿sí? Y encima de eso hizo todo un fenómeno isquémico de la carótida, ¿sí? Hizo todo junto al mismo tiempo. Fíjense que acá hay toda una lesión isquémica enorme. Hizo todo junto de manera precoz. Poco frecuente, pero siempre véanlo. ¿Sí? Vamos avanzando. Isquemia cerebral, chicos. Acá estamos muy acostumbrados a la resonancia, pero tienen que saberlo porque de tanto en tanto viene un paciente con marcapaso y nos caga, básicamente. Porque es más difícil la tomografía. Es una causa, aparte es muy frecuente, es una causa de discapacidad muy alta en el mundo, y el principal objetivo de la tomografía en realidad es descartar la hemorragia, ¿sí? Y siempre se debe complementar con angiotomografía. En los centros de stroke de otros lados, ya sea de Argentina o en otro lado del mundo, se hace TAC y angio-TAC, porque clínicamente el paciente ya tiene la sospecha del infarto, digamos. Entonces ellos tienen que decidir terapéutica. ¿Cuál es el objetivo? TAC, descartamos hemorragia, listo, es isquémico. Y la angio-TAC para saber si hay lesión de grandes vasos. ¿Sí? Si hay una obstruida, una carótida, una cerebral media, listo, entramos ya a hemodinamia. Ganan tiempo, es más rápido, disminuyen los costos. Pero bueno, acá, ¿cuál es el problema? Tiene baja sensibilidad para lesiones chicas, lacunares, de la fosa posterior, la tomografía en fosa posterior no a lo mejor, tiene sus dificultades. ¿Sí? Signos. Los signos radiológicos, esto se los van a preguntar en el examen siempre. ¿Cuáles son los 5 signos de la tomografía en el infarto? ¿Sí? La arteria cerebral media hiperdensa, la pérdida de la sustancia gris, sustancia blanca, pérdida de diferenciación, digamos, el signo del ribete insular, ¿sí? La ínsula o la corteza insular siempre es un poquito densa, cuando se pierde esa densidad es ese signo, hipodensidad de los núcleos basales y borramiento de los surcos, es decir que se empieza a producir edema citotóxico, se pierden los surcos, ¿sí? Son todos signos avanzados. Entonces, fíjense cómo tenemos lesiones isquémicas y lesiones hemorrágicas, ¿sí? Principal objetivo de toda la tomografía, descartar una imagen de la otra, ¿sí? Vamos, signo de la arteria cerebral media hiperdensa, ¿sí? Esto generalmente tiene que ser simétrico, paciente con hematocrito alto tienen todas las arterias densas, entonces ustedes entran en duda, ¿sí? Tienen que tener los síntomas, tiene que ser asimétrico, digamos, una tiene que estar más densa, ¿sí? Pero bueno, puede ser un signo dificultoso. Arteria cerebral media densa, ahí se las marco. Fíjense, parece normal en primera instancia, pero si la ven mejor, fíjense que acá ves la ínsula tiene la corteza un poquito más brillante y acá la ha perdido, ¿sí? Miren si endurecemos la ventana, ¿sí? Recuerden, abajo en la pantalla, en el PAX, siempre dice el ancho de ventana, ¿sí?
Generalmente los artículos te recomiendan 40-40, 35-35, 37-37, 45-45. ¿Eso qué hace? Endurece la ventana, le cambia el foco, ¿sí? Y te genera esto, ¿sí? Lo que es corteza te lo hace más brillante y lo que es sustancia blanca te lo hace más oscuro. Y lo que está oscuro realmente, fíjense toda la lesión grande que tiene acá. Pérdida de la diferenciación sustancia gris, sustancia blanca. Fíjense acá ahí se ven los surcos, se ven la circunvolución en la sustancia gris y acá ya no se ve nada. No hay ínsula, todavía tiene bastante atrofia, entonces todavía no hay borramiento de los surcos, pero ya tenemos 3 signos, ¿sí? Y puede progresar. Si no hay tratamiento precoz, puede tener edema cerebral severo, ¿sí? O post-tratamiento puede sangrar, ¿sí? Esto es un sangrado por reperfusión. Problemas, como ya se lo había mencionado, la extensión se la suele subestimar. La baja sensibilidad en lesiones lacunares o de pequeño vaso se la suele pasar por alto. Hay muchas veces pacientes que vienen con ya cerebros multiinfartos, digamos, muchas lesiones, se pasan por alto, y baja sensibilidad en fosa posterior. ¿Sí? La fosa posterior puede estar artefactada y no ser de buena calidad. Vamos de nuevo, miren, el mismo paciente. Fíjense cómo se puede llegar a subestimar. Ahora ya más o menos ya la ven a la lesión. Pero si le hacen la difusión, es mucho más fácil. Porque todo lo que brilla es oro. Edema cerebral, ¿sí? Edema cerebral tenemos dos tipos, el citotóxico y el vasogénico. ¿Sí? El citotóxico es por isquemia, puede ser por otras causas, y el vasogénico es una especie de trasudado, digamos. ¿Sí? ¿Qué edema cerebral estoy tratando de mostrar acá? Cuando hay edema cerebral generalizado, digamos. Cuando no es que se produjo no hay una lesión de efecto de masa, no hay un tumor, no hay una hemorragia y no hay un infarto de un vaso en específico. Es edema cerebral maligno, es difuso por una injuria global, digamos. Hipoxia, hipoglucemia, shock sostenido, paro cardíaco, ¿sí? Muchas veces estos pacientes hacen edema cerebral difuso, ¿sí? Un trauma de cráneo grave puede dar edema cerebral difuso también, ¿sí? Entonces, los signos son iguales, ¿sí? Pérdida de la diferenciación del tejido encefálico. Este es un signo reverso, que es que el cerebelo esté más denso que los hemisferios cerebrales, y el signo de la pseudo subaracnoidea, ¿sí? Colapsan los espacios aracnoideos, se pegan a las arterias y da un signo como si estuvieran con hemorragia subaracnoidea, que no la tiene el paciente. Vamos a ver un ejemplo. Miren, paciente, se iba a operar de fémur, este chico lo atropelló un auto en la calle. Estos son dos pacientes de acá. Lo atropelló en la calle. Iban a hacer un arraqui, tuvo miedo y pidió anestesia general. Le hicieron anestesia general en el quirófano, hizo un neumotórax hipertensivo, diagnosticó un poquito tarde, ¿sí? Hasta que se dieron cuenta, entonces hizo síntomas. Acá estamos bien, ¿no? Día 1. Día 2. ¿Qué te parece, Germán? ¿Son iguales? Es sutil, ¿no? Porque fíjate, acá la sustancia gris, sustancia blanca más o menos está, pero pasó de tener surcos a no tener ninguno. Y acá no sé si se ve tanto la sustancia blanca y la sustancia gris. Y progresó. Miren, fíjense, el signo reverso, el cerebelo es más denso que el cerebro, y el signo de la pseudo subaracnoidea. Parece que tiene subaracnoidea, pero no la tiene. El chico anduvo bien, por suerte. Se recuperó. Esto es otra persona, digamos, posquirúrgica, una disección aórtica con un paro sostenido, muy complicado. Fíjense, no queda nada. Es todo igual el cerebro. No hay ninguna diferenciación de nada, no hay ningún surco, y ya el sistema ventricular está empezando a colapsar. ¿Sí? Colapsa, y de nuevo, el paciente que les había mostrado antes, no hay ninguna diferenciación, tiene todas las hernias juntas, no hay espacio aracnoideo, todo. ¿Sí? Ya de esto no hay vuelta atrás. Vamos, lesiones ocupantes de espacio, ya vamos terminando. Como todo lo que vimos hasta ahora, hay que reconocerla la lesión y mostrar su traducción sobre el parénquima encefálico. Desviación de la línea media, hernias cerebrales y otros compromisos. ¿Sí?
cuáles hernias pueden ser más graves, cuáles pueden ser menos graves, ¿sí? Cómo se presentan como déficit focal, ¿sí? Cefalea, incluso pueden venir solo por cefalea o convulsiones, ¿sí? Entonces, fíjense que a veces la tomografía simple no nos muestra bien la lesión, pero nos muestra la pasa alrededor. Entonces, acá parece que no hay nada, pero hay un área de edema vasogénico acá. Si le ponemos contraste, estaba el nódulo, ¿sí? Lesiones tumorales más difíciles, esta era una lesión hipodensa, uno se lo puede confundir con un infarto, puede ser, pero bueno, siempre el paciente viene con síntomas de foco, digamos. Es complicado a veces hacer el diagnóstico. Y, por ejemplo, niños que no progresan en sus eventos normales de desarrollo, digamos. El paciente viene 6 meses y no sostiene la cabeza, 8 meses no se sienta, cosas así, ¿sí? Este es un caso de acá de un tumor enorme, ¿sí? Pasamos a las infecciones. De tumores, uno puede hablar un montón de tumores, lo que pasa es que no nos entramos tanto, sino es el primer contacto que ustedes tienen con el estudio. Conocer la lesión y qué efecto está produciendo en el parénquima encefálico, ¿sí? Infecciones. Siempre vamos a la misma discusión con las infecciones y le piden un TAC sin contraste y sospechan una meningitis. Nosotros decimos, no vamos a ver nada. Probablemente no veamos nada, pero no le piden para eso. Le piden para saber si pueden hacer la punción lumbar, ¿sí? Entonces, el objetivo es estudiar hipertensión endocraniana, ¿sí? Las meningitis, por el acúmulo de pus, pueden acumular material proteináceo en el espacio aracnoideo y obstruir todos los orificios de drenaje. Eso produce hidrocefalia, ¿sí? Entonces, el riesgo es que cuando vos hagas una despresurización por la columna lumbar para hacer una punción y hacer el diagnóstico, se termine de herniar todo para abajo y el paciente se muera, ¿sí? Ese es el objetivo principal para determinar la punción lumbar, ¿sí? Entonces podemos ver cerebro relativamente normal, este paciente tenía una meningitis, o cerebro completamente con hidrocefalia, ¿sí? Otro paciente con meningitis. Entonces vamos a ver un signo radiológico. Si el paciente no tiene atrofia cerebral y es joven, y las astas temporales estén prominentes o grandes, es un signo de dilatación ventricular, ¿sí? En general no se ven mucho, o se ven laminares o casi o no se ven, ¿sí? Fíjense, el mismo paciente no parecía estar, si vos ves los ventrículos laterales no parece estar tan mal, está dentro de todo bien, pero tenía dilatadas las astas temporales y fíjense que no es el mismo líquido cefalorraquídeo acá que acá. Abajo está más denso, ¿sí? Entonces está ocupado. Es la misma paciente, fíjense que este es un flare, que el líquido tiene que ser negro, y fíjense que tiene un nivel ahí, todo el resto del líquido está ocupado, no es el mismo líquido, tiene otra densidad. La misma paciente en la difusión, ahí ya hacemos el diagnóstico de que es pus, ¿sí? Pero bueno, muy difícil, la podés hacer en quirófano, la punción lumbar para aislar el germen, todo, pero hay que tener mucho cuidado. El objetivo de la tomografía es ese. O de nuevo podemos ver un efecto de masa, una lesión nodular. Este paciente fue un absceso. Si no me equivoco, este fue el chico que le explotó el motor en la cara, la lesión que vimos antes. Después que se recuperó, se le reabsorbió toda la hemorragia, hizo un absceso cerebral. Entonces vamos a ver la lesión hipodensa con realce en anillo. ¿Qué realce en anillo en el cerebro? Un montón de cosas. Si tiene clínica infecciosa, cabe la posibilidad. De todas maneras, hay que completar con resonancia y eventualmente se evacúa porque si no, no se cura con antibióticos. Vamos a otro tipo de hemorragias cerebrales, ¿sí? Que no son traumáticas. Esto es muy frecuente. La primera principal, subaracnoidea, ¿sí? Que es cuando sangra entre la vía madre y la aracnoides. No se olviden de eso. Cuando es por aneurisma, que es lo más frecuente, el síntoma clínico más frecuente es la cefalea en estallido, ¿sí? Hay veces que son muy graves y ya pierden la conciencia. En general es cefalea en estallido. Da signos de meningismo, alteración de la conciencia y el aneurisma es la principal causa, ¿sí? Fíjense, diferencia de la traumática, tenemos hemorragia subaracnoidea en todos lados, vuelco ventricular, ¿sí? Sospechen eso. Tengan en cuenta, la hemorragia subaracnoidea también, se forman los coágulos, tapa todos los orificios de drenaje y hace hidrocefalia. Algunos pacientes terminan en drenaje ventricular.
¿sí? O eso es lo más crítico, lo que en el primer momento lo complica a los pacientes. Y después complementamos con angio. Acá vemos ejemplos de aneurismas que habían sangrado, fíjense, pacientes jóvenes, cómo están de grandes las astas temporales, ¿sí? Por la hidrocefalia. Este ya es un caso nada que ver, mucho más tórpido, digamos, una paciente anciana que tenía un aneurisma que no se había diagnosticado nunca y ya vino con el sangrado. Entonces, no tenemos contraste, pero vemos que tenemos esta lesión enorme acá, o acá, y después toda la hemorragia, hizo sudural, todo, no llegó a nada, pobre. Pero acá tenemos la lesión nodular hiperdensa asociada a hemorragia subaracnoidea. Tiene que ser un aneurisma. No la pudimos pacificar, pero tiene que ser un aneurisma. De nuevo, efecto de masa, como vimos primero, las hernias, ¿no? Compresión del mesencéfalo, desviación de la línea media, hernia descendente, todo. Y los aneurismas pueden complicarse sin sangrar, pero complicarse igual, digamos. Este paciente estaba crítico, enfermo, intubado, gravísimo, con todos los problemas de conciencia, que el Glasgow bajo, y el problema del aneurisma se complicó, pero no se rompió. Creció abruptamente de tamaño y le apretó el tronco encefálico, ¿sí? El paciente se murió porque no llegó a tratamiento. Es un aneurisma muy difícil de tratar, digamos. Lo comprobamos con inyección de contraste, ¿sí? Ante la duda, inyecten contraste, puede haber lesiones tumorales ahí, ¿sí? Hemorragias cerebrales, que vamos a ver las parenquimatosas, tenemos múltiples causas: hipertensiva, amiloidosis, malformación arteriovenosa y por anticoagulación o coagulopatías de cualquier tipo. Se manifiesta con signo de foco o alteración de la conciencia, son los más frecuentes. Estos son sangrados de pandemia, todos los hipertensivos que no se controlaron, pueden ser así, bien bestias, ¿sí? Estas hemorragias parenquimatosas pueden ir al espacio sudural, al hacer hemorragias ventriculares. Bueno, de nuevo, ven el efecto de masa, miden el hematoma, eso es más o menos lo que tienen que decir. Otro sangrado parenquimatoso, ¿sí? Desviación de la línea media, fíjense acá la hernia, es el borde de la tienda del cerebro, y acá está la hernia descendente, que empieza a producirse, ¿sí? Acá tenemos una hemorragia parenquimatosa grande y el vuelco ventricular. Tengan en cuenta, cuando tengan una hemorragia grande, por más de que el paciente tenga crisis hipertensiva, hay que hacerle angiotac, hay que hacerle estudio vascular, porque hay que estudiar la posibilidad de una malformación o una fístula o lo que sea, ¿sí? O un aneurisma. Y si es joven, se hace, digamos, no hay duda, sí o sí se hace, ¿sí? Un estudio vascular angiográfico. Miren, este paciente era joven, tenía una malformación arteriovenosa acá, dependiente de la arteria del cerebro anterior, que sangró. O puede ser emergencias hipertensivas, ¿sí? Ahí tenemos la hemorragia en el tálamo derecho y encima tenía una isquemia. Hizo las dos cosas, hemorragia y isquemia, al mismo tiempo en la cerebro anterior, ¿sí? Era paciente adicto a la cocaína. Pues después de una salida hizo doble lesión. La angiopatía hipertensiva es por falla de la autorregulación cerebral, se van produciendo con el tiempo microaneurismas, ¿sí? Que son los que sangran cuando ocurre un aumento brusco de la tensión arterial, ¿sí? El 80% se produce en los núcleos grises. Entonces, tensión alta y lesión, sangrado de localización más central, hipertensivo, ¿sí? Y como contraparte tenemos el sangrado amiloidótico, ¿sí? Que es el depósito de amiloides, se va produciendo en los vasos corticales, generalmente en pacientes ancianos, ¿sí? Y esto le produce fragilidad en los vasos sanguíneos, produce sangrado espontáneo, ¿sí? Entonces va a tener hemorragias lobares, ¿sí? Más periféricas, en pacientes siempre son ancianos, ¿sí? No van a encontrar amiloidosis en un paciente de 50 años, son ancianos y avanzados, ¿sí? Y bueno, como ven, las hemorragias pueden ser de distintos tamaños y depende. Hay pacientes que le dan mucho efecto de masa y a otros no tanto. Este es un nenito que hizo un debut leucémico, ¿sí? Una leucemia aguda,
y su debut fue con hemorrágico, ¿sí? Fíjense, tiene hemorragia ventricular parenquimatosa, acá también tiene hemorragia, y fíjense, hizo hasta hemorragia retiniana. Esto me lo guardé porque un caso que nunca había visto así. Hizo sangrado espontáneo, ¿sí? No tuvo trauma, no tuvo nada, fue una coagulopatía. Y por último, trombosis venosa, ¿sí? Que nos puede pasar en una guardia, ¿sí? Puede ser trombosis de un seno dural, trombosis profunda de las venas profundas, ¿sí? Y trombosis de una vena cortical. Se manifiesta con cefalea, convulsiones y signo de foco, o a veces los tres al mismo tiempo, ¿sí? Cefalea y convulsiones hay que sospecharlo, ¿sí? Con COVID hubo un montón de estas trombosis y tengan en cuenta que pueden producir lesiones isquémicas y lesiones hemorrágicas. Se complican con hemorragias parenquimatosis, infartos hemorrágicos venosos se llaman, ¿sí? Y cuando se producen trombosis de las venas centrales, es decir, venas cerebrales internas, vena de Galeno o seno recto, suelen ser graves para el paciente, puede dar mucha alteración de la conciencia, ¿sí? Fíjense, sin contraste vamos a intentar buscar lo mismo que era para la cerebral media, ¿sí? Un vaso hiperdenso, un signo de la cuerda que no sea la cerebral media, puede ser cualquier vaso, ¿sí? Sospechenlo, este fue paciente de Sofi que vino por cefalea y le hicieron un ataque simple y le vimos eso, sospechamos una trombosis, después tuvo una convulsión y bueno, después se terminó de hacer todo el diagnóstico de la trombosis un poco más extensa. Me reacuerdo. Fíjense, le hacemos contraste, se puede hacer un ataque simple con contraste, ¿sí? Y fíjense cómo se opacifican bien estas venas, y acá el seno recto y el longitudinal superior no se opacifican. Y ahí se los muestro de nuevo, este es el signo del delta vacío. ¿Eh? El signo del delta se lo preguntan en todos los exámenes, así que estudienlo. ¿Sí? Miren, sin contraste. ¿Qué les parece? Todo denso acá, ¿eh? Y la paciente terminó, o sea, tenía la trombosis del seno longitudinal superior, que la estamos viendo acá, y trombosis de venas corticales, y la paciente vino en realidad por la hemorragia. ¿Sí? Es un infarto hemorrágico de origen venoso. ¿Cuál es la diferencia para ustedes saber si es arterial o venoso los territorios vasculares? ¿Sí? Cuando no cumpla con un territorio vascular arterial, sospechen otra causa. ¿Sí? Es más frecuente que sea otra causa que tenga arterias anómalas. De nuevo, miren qué difícil que es. Tomografía simple, contraste, paciente con alteración de la conciencia y cefalea. ¿Ven? Ahí. Denso, denso. En el sagital, fíjense, la vena cerebral interna y el seno recto, bien denso. Fíjense que el otro no estaba así. Esta fue una trombosis cerebral de las venas cerebrales internas. ¿Sí? Se recuperó, pero estaba complicada la paciente. Y listo. ¿Alguna duda?